Buenos días con todos, estimados participantes, oyentes de este prestigioso congreso de la Universidad Católica de Chile. Les saluda Lenín Muñoz, docente del Magisterio Fiscal de Ecuador. Actualmente soy rector de una institución educativa y participo en un grupo de investigación en la Universidad Técnica de Manabí, de Ecuador, donde están los doctores Eldis Román Caos y la doctora María Angélica Enríquez, que son docentes titulares de la Universidad Técnica en la cual colaboro en el grupo de investigación. La investigación o el trabajo que traigo para presentar en este congreso es sobre la formación profesional de directores escolares del Distrito de Educación de Manta, de mi país. Bien, como introducción en esta parte, gracias a la experiencia y a la práctica profesional que uno como directivo está adquiriendo en este proceso de formación, es que el rol del director escolar a través de los años ha surgido o ha pasado por un proceso de transición en los procesos de formación específica. Y es que el director escolar es una figura clave dentro del desarrollo educativo como tal. En la región latinoamericana, la formación directiva es abordada desde diferentes enfoques de acuerdo a las numerosas investigaciones como tal. Estas incluyen procesos como desarrollo de conocimientos específicos, como campos de la gestión educativa, el liderazgo, las habilidades en sí, el mejoramiento escolar y el desarrollo de la gestión profesional del directivo. Ahora, la temática de la formación es también vista en el continente europeo por la OECD, y es que esta también propone, y uno de los países que mejor ha desarrollado la temática del desarrollo profesional del directivo es justamente Chile. Chile es entre los países de la región el que mejor ha desarrollado este campo de la formación directiva. Y esto es tan profundo que Chile propone ahora un plus como una carrera directiva. Esto lógicamente va mejorando o va incidiendo en que las políticas públicas de educación vayan orientadas a mejorar el desarrollo profesional de los docentes que ocupan cargos directivos. Ahora, en Ecuador, que es mi país, en Ecuador se propone para poder acceder a los cargos de directores escolares el tema de un concurso público de merecimiento y oposición. Este denominado Quiero ser directivo, que mide dos cosas importantes: conocimientos específicos y el desarrollo de un proyecto de dirección escolar. A través de estos dos componentes se logra este proceso de poder acceder a un cargo directivo. Pero hay elementos que se toman en cuenta, pero de manera muy superficial. En este caso, que lo más importante es la formación que pueda tener el profesional que ocupa estos cargos directivos. En mi país en Ecuador, tenemos el plus de que puede acceder al concurso directivo todo profesional que tenga un título de posgrado. Se orienta específicamente el concurso a aquellos que tengan un posgrado orientado a la gestión y el liderazgo de centros educativos, pero la ley determina que puede acceder aquel que tenga un posgrado en cualquier rama del conocimiento, ¿no? Como contexto del problema, bueno, los docentes que ocupan cargos directivos, una vez en el ejercicio, una vez que logren, lógicamente, ganar el concurso, muestran ciertas debilidades específicas. No la inexperiencia, porque son docentes formados para ejercer la docencia, no específicamente para ejercer el cargo directivo. Y esto se traduce en que en el desempeño de sus roles haya o expresen ciertas dificultades específicamente. Entonces, la formación profesional se centra lógicamente en la formación para el desarrollo de la docencia y no en la preparación específica para la actividad de dirección escolar. Entonces, como pregunta clave de esta propuesta de investigación, fue cómo favorecer la formación y desarrollo profesional en gestión educativa en los directores escolares del Distrito de Educación de Manta, que es la ciudad donde se desarrolló esta investigación. El objetivo de la propuesta fue determinar el estado de la formación de los directivos escolares del Distrito de Educación de Manta y a partir de ahí
identificar las habilidades autónomas ligadas al ejercicio directivo que han incorporado en su proceso de formación autónoma. Se propone esta categoría de formación autónoma en vista de que los espacios de formación, estos en formación continua, cursos de formación continua, cursos de actualización y posgrados dirigidos a la formación para cargos directivos son muy limitados en Ecuador. Desde el año 2018 hasta la presente fecha hay alrededor de 5 posgrados orientados a la formación de directores escolares, pero esto en el campo amplio de la gestión educativa y no orientado específicamente a habilidades para el ejercicio directivo como tal. Entonces, es fundamental que el directivo dentro de su experiencia en cargos directivos opte por un proceso de formación autónoma a priori de poder desarrollar primeramente ciertas habilidades específicas que se necesitan para este desarrollo autónomo. Como un componente teórico, el acceso a cargos directivos, por experiencias, o sea, se asume que el docente que mayor experiencia tiene en cargos de docencia puede ejercer un rol como directivo. Esto lo propone la UNESCO en el 2014, que en su texto bueno, expone lógicamente todo un proceso o toda una experiencia de formación para cargos directivos. Ahora, las investigaciones de González y Ritaco en el 2018, ellos proponen que hay que tomar en cuenta la trayectoria profesional. Deberá considerarse en la formación competencias para liderazgo, para la gestión, el desarrollo o la gestión de emociones dentro del centro educativo, porque son niños, son docentes, tenemos padres de familia y los conflictos, y todo el proceso de gestionar esas emociones para el que el centro educativo opte por una calidad profunda. Entonces, dentro de ello también hay que desarrollar habilidades de comunicación y el liderazgo que pueda tener el directivo con sus docentes y los docentes con sus alumnos. Hay un estudio de García en el 2010 y Romero en el 2020, coinciden un poco en que hay un déficit en la preparación formal. En este caso, en la presentación de programas específicos para la formación de directores escolares. Cuando en esta investigación se habla de programas, se habla de programas formales de posgrados, en este caso maestrías y especializaciones o doctorados orientados a la formación para formación para cargos de gestión y liderazgo en los centros educativos. La formación continua también ha sido una de las grandes debilidades dentro de mi país y dentro de la región, porque son muy escasos, son muy pocos, en los cuales los directivos que ya ejercen, que no tienen experiencia, pueden ir accediendo. Esto a su vez se propone como proceso de la investigación eh, orientar, lógicamente, la preparación en 4 dimensiones específicas que lo expuso Escamilla en el 2006 en su tesis doctoral. Entonces se considera que existen 4 áreas fundamentales para la formación directiva. Y esto a modo de propuesta para la formación del Distrito de Educación de Manta. Y es que estas dimensiones son 4, 2 de componentes de gestión y 2 de habilidades específicas. Gestión directiva, gestión pedagógica, y las habilidades directivas como tal, el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y las habilidades comunicacionales, que es uno de los déficits posiblemente más grandes que pueda tener el profesional en el momento que ejerce la dirección escolar. Entonces, esta figura demuestra un poco la propuesta de la investigación con respecto a qué dimensiones o qué componentes se debería orientar el esfuerzo para la formación de directores escolares en mi país. Todo esto, lógicamente, fue tomado del trabajo de Escamilla, adaptado un poco adaptado a las necesidades del directivo de mi país, de Ecuador, y esta propuesta se ha desarrollado dentro de estos tiempos, ¿no? Ahora, la formación y superación del director escolar en Ecuador, ¿cómo ha sido un poco? Bueno, a partir del año 2011, que se propone la ley de educación, la ley intercultural bilingüe, la LOI en mi país, a partir de que se cumple el registro de esta ley, en el año 2013 el Ministerio de Educación como política pública presenta el modelo de apoyo y seguimiento a la gestión educativa, aplicado desde el 2013 hasta la actualidad.
Entonces, dentro de este modelo se expone que el rol directivo es fundamental, pero hay otras figuras profesionales que también necesitan de esta formación especializada en liderazgo, en gestión, en el desarrollo organizacional de un centro educativo, y estas figuras que se propone dentro de la carrera pública, en la cual todo servidor público que está dentro del magisterio puede acceder mediante concurso, como primer punto el docente, el mentor educativo, que es el acompañante pedagógico para los docentes, el asesor educativo, que es el acompañante pedagógico para la gestión educativa, el auditor educativo, que es el profesional que ejerce la evaluación de todo el componente, tanto de docencia, tanto de desarrollo profesional del docente, y la gestión escolar del centro educativo, y como punto fundamental, el rol de director escolar. Ahora, a partir de ahí, el rol del directivo, a partir de la promulgación de la ley y de este modelo en el año 2013, ha tenido surgido ciertos cambios. El rol directivo pasa de ser una función centrada en la administración a también orientar un poco la gestión de manera integral, vinculando dos aspectos: la administración y la gerencia como tal, y la pedagogía como tal. Porque en la ley o este modelo ahora le dice al directivo que tiene que ser un asesor, un acompañante pedagógico y un auditor, un evaluador interno del centro educativo. Entonces, este modelo orienta la labor del directivo, como le decía, en dos aspectos fundamentales: el acompañamiento desde su gestión a los docentes, al desarrollo profesional del docente, y también a cómo el docente va mejorando su proceso didáctico y su proceso pedagógico en clase, vinculado, lógicamente, a la visión que tiene el centro educativo para este proceso de mejora escolar, y un proceso también de evaluación constante. La evaluación vista para un proceso de mejorar, y no como un componente de medición como tal. Ahora, la Ley de Educación en su artículo 44 estipula ciertas acciones que el directivo tiene que ir realizando. Entre los más importantes de todo lo que está expuesto acá es ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa, y sobre todo dirigir el proceso de autoevaluación institucional. Este proceso de diagnóstico, de poder verificar cómo está el docente, cómo está el centro educativo en componente de administración, cómo van mejorando los planes de mejora que se van implementando, si los objetivos se van cumpliendo, etc. Entonces, en esta reforma, el directivo ya pasa a ser un acompañante y no solo un rol de administrador como tal. Ahora, a partir de ahí, se propuso la ley, pero no se propuso lógicamente este componente de formación para reorientar a aquellos profesionales que tenían la visión de administradores, pero no tenían la visión de acompañantes pedagógicos como tal dentro de la gestión, dentro del liderazgo y la gestión de centros educativos. Por lo tanto, la investigación presente propone la formación de habilidades autónomas, y esto concentrado en el siguiente, porque se define Román et al. Román 2018 y García en el 2020, definen que el trabajo autónomo es una forma esencial para el desarrollo de habilidades para gestionar y procesar información. Gestionar como el componente de poder lograr, de permitir que las cosas sucedan, y procesar la información. Aquello que yo investigo lo gestiono dentro de mi centro educativo. El mismo investigador Román, 2017, y Reyes en el mismo año, proponen que las habilidades de trabajo autónomo son imprescindibles para incurrir en este proceso de formación o autoformación dentro del desarrollo profesional. Entonces, el directivo que lógicamente ve las necesidades que tiene, en componente de liderazgo, de habilidades, etcétera, tiene que incurrir en desarrollar estas habilidades de trabajo, o este componente de trabajo autónomo. Por tanto, se consideran las habilidades a desarrollar para el proceso de autopreparación, desarrollo desarrollo del trabajo autónomo, es como primer elemento la gestión de la información. Bueno, lo que yo investigo, lo que yo reviso en la literatura científica sobre la acción que yo realizo profesionalmente, la gestión y el liderazgo, bueno, ¿cómo lo puedo gestionar internamente en el centro? Una vez que yo aprendo, yo lo comparto como formación, como desarrollo profesional interno. Posterior es el procesamiento de la información. Bueno, una vez que yo obtengo la información,
cómo lo analizo, cómo la sintetizo, cómo la modelo y sobre todo cómo la resumo para poderlo compartir de manera adecuada. Y esto viene una tercera habilidad, que es la aplicación de lo aprendido en las situaciones reales. Es lo que yo aprendí, cómo lo voy incorporando en mi práctica de liderazgo y gestión, y cómo lo voy incorporando también a mi grupo de docentes que voy teniendo. Y esto lógicamente va en el ejercicio profesional. Todo lo que yo reviso o aprendo, tengo que ir proponiéndolo para componentes de desarrollo profesional en mi centro educativo. Y un proceso de evaluación de lo aprendido, porque hay que valorar todo lo que yo tengo, hay que valorar todo lo que yo he aprendido para ver si eso va teniendo impacto en el centro educativo como tal, de los resultados, de evaluar los resultados de lo alcanzado en cada área de trabajo, en este sentido las dimensiones que se tiene dentro del modelo de gestión que tenemos en Ecuador. Ahora, la investigación tuvo un proceso de recogida de datos, sobre todo en una encuesta que fue dirigida a los directivos, y con su instrumento que es el cuestionario vía online, que se envió vía correo institucional para los directivos. Entonces, los métodos utilizados fueron los teóricos, el análisis síntesis, el inductivo deductivo y el histórico lógico, para poder visualizar un poco, para poder ir impregnando en la investigación, bueno, cómo estuvo antes el proceso de formación en la literatura científica y cómo está ahora. El enfoque utilizado en esta investigación fue el cuantitativo y el cualitativo, sobre todo con un diseño transversal no experimental de carácter descriptivo, con una muestra de 56 directivos, de una población de 131 directivos de sostenimiento fiscal, porque en Ecuador hay instituciones de carácter fiscal que provienen del Estado, de carácter municipal y de carácter particular, en este sentido dividida en fiscomisionales y particulares enteramente. Se escogió de la población de 131 fiscales, 56 de esto, con características de que tuvieran más de 1000 estudiantes, tuvieran el equipo directivo completo y fuera una institución de nivel tipo A, en este caso una institución emblemática o instituciones del milenio o del siglo XXI, que son instituciones que son inmensas, que son grandes, y la oferta educativa que ellos tienen también es amplia, es total, desde inicial hasta bachillerato. El tipo de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico, de tipo intencional, porque la intención del investigador fue de los investigadores fue obtener esta muestra con estas características, lógicamente esta no es de tipo estadística. Ahora, la validez y la confiabilidad de los instrumentos se utilizaron la validez de expertos, en este caso el instrumento se validó mediante expertos en la temática, y este es el tema de la metodología que se utilizó. Ahora, con el tema del instrumento se usaron dos categorías específicas: el nivel de formación en el contexto de la experiencia directiva, en este caso es cómo en este caso poder determinar, hacer un diagnóstico de la preparación académica y de las horas de formación continua acumuladas. Y en la categoría de trabajo autónomo eran las actividades realizadas de manera independiente, o sea, qué actividades yo realizo para la autoformación y las horas dedicadas para la misma. Los resultados demostraron, en este caso, que el 39,29% de los profesionales en donde se realizó la investigación, o sea, los directivos, tienen una maestría orientada a la gestión. Pero es preocupante porque el 26,79% ejerce con un título de pregrado, de licenciatura, vinculado a la educación. Y hay otro porcentaje bastante amplio de licenciaturas en otra área, como en posgrados en otras áreas que no tienen relación en el campo educativo. En cuanto a las horas de formación que tienen estos profesionales, como tal, el 41,07% tiene alrededor entre 120 a 330 horas de formación continua. En este caso son talleres, cursos de formación continua, los diplomados, que son cursos de actualización en un campo específico. Y el 28,57% tiene menos de 40 horas para el ejercicio directivo, en este caso. Bien, ¿esto cómo se relaciona? Bueno, 15 lógicamente 15 de los 56 directivos que tienen posgrado en gestión educativa, tienen alrededor entre 120 a 330 horas, de los que tienen posgrado. Esto es importante. Otro punto fundamental es que los que tienen posgrado en otra área
los que tienen posgrados en otra área tienen alrededor de 120 a 330 horas, pero solo son 5 directivos de los 56. Entonces, esto refleja que los profesionales que tienen un posgrado tienen, vinculan más su preparación a la formación continua, o sea, se siguen formando más. Y en el tema de la licenciatura, de los que tienen títulos de pregrado, esto es también un poco de visualizar un poco de datos interesantes. Tan solo unos 8 de los 56 tienen alrededor de 120 a 330 horas, los que tienen un título de pregrado en educación. 7 tienen menos de 40 horas. Entonces, estos datos reflejan que los que tienen título de posgrado son los que mayor énfasis le dan a su formación continua. De las horas destinadas para el trabajo autónomo, el 34% de los directivos dedican 1 o 2 horas a la semana para su formación continua. El 28% de estos directivos lo hacen de 2 a 4 horas. Son datos un poco interesantes porque de toda la semana de su ejercicio directivo, a duras penas dedican esta cantidad de horas específicas para la autoformación, para el proceso de formación autónoma como tal. Dentro de las acciones que ellos realizan, en esas horas, dentro de las acciones que ellos realizan en esa hora o en esas 2 a 4 horas a la semana, ellos, la mayoría, o el componente del 32,14% de ellos lo realizan lecturas generales. Pero acá también hay componentes de que tienen que asistir a talleres o hacer procesos de investigación como tal, pero el mayor porcentaje está en las lecturas generales en educación. Y esto también llama la atención porque hay un 14,28% de esta muestra de directivos que hacen lecturas específicas en dirección escolar, lecturas generales, pero también asisten a cursos y talleres online. Pero la proporción de entre el 14% y el 32,14% el margen es bastante amplio. Entonces ahí va, lógicamente, hay directivos que se orientan a otro tipo de talleres o otro tipo de acciones dentro de estos componentes de trabajo autónomo. Y esta tabla refleja un poco el porcentaje de la relación entre horas y actividades. Entonces el 4,29% hace que vincula entre 8 a más horas, hacen lecturas específicas sobre dirección escolar y asisten lógicamente a talleres cuando en este caso los espacios lo brindan. Y el resto lógicamente lo hacen lecturas específicas en educación, lecturas específicas en dirección escolar. Esto en términos de cómo ellos van desarrollando o las actividades que van desarrollando dentro del trabajo autónomo con las habilidades que se tienen que ir incorporando para este proceso de trabajo autónomo para la autoformación y gestión y liderazgo escolar. Bien, entre estos resultados demuestran un poco la relación en los estudios de García en el 2006, en donde ellos exponen que entre la formación profesional y la capacitación continua debe tener una sinergia para la mejora de los procesos de gestión escolar. Esto vinculado también a que la formación y la capacitación tienen que ir ligadas un poco dentro del término de la trayectoria profesional. La evidencia del estudio expone que quienes tienen un posgrado, como se venía diciendo, en gestión escolar, son los que más horas de formación continua acumulan. Los estudios de Murillos y Martínez 2015 y los de Farfán y Reyes 2017 coinciden en que en América Latina los programas de formación exitosos son los que vinculan una gran cantidad de horas de capacitación. Y tomo un ejemplo concreto, lo que es Chile. Chile, por ejemplo, tiene centros específicos y especializados para el ejercicio y la formación del liderazgo escolar. Entonces, es el país en la región que más trabaja o que le pone más énfasis en el componente de formación para estos cargos, en términos de liderazgo y gestión escolar. Entonces, lo expuesto por González y otros en el 2016, en cuanto a que la poca presencia de las políticas públicas orientadas a la formación directiva orientan a la preparación autónoma. Al tener un déficit de políticas públicas orientadas a la formación, en este caso espacios de formación, desde la política pública en educación superior, en el magisterio fiscal, haber pocos espacios, el directivo tiene que encaminar su formación a este proceso de trabajo autónomo, de autoformarse, desarrollando habilidades y procesos de gestión como así. También se exponen en nuestros estudios de Silva y Ramos en 2015, exponen que las habilidades para el proceso autónomo de aprendizaje permiten
potenciar el desarrollo profesional de estos profesionales. Entonces, entre más tiempo dedico a la autoformación, mejor voy aprendiendo y mejor voy ejecutando mi labor como directivo escolar. Bien, entre las conclusiones de este trabajo de investigación es que en el contexto de mi país, de Ecuador, la formación de directores escolares no cuenta con políticas claras. Como decía en la introducción, a partir del año 2018 hasta la fecha se han incorporado 6 programas de maestría en trayectoria profesional en gestión y liderazgo escolar. Entonces, lógicamente, la política pública un poco se ha detenido en términos de poder desarrollar, lógicamente, programas para el ejercicio directivo. Los resultados mostrados en esta investigación muestran que existe un número de directivos con títulos de pregrado, que ejercen el cargo de directivos con títulos de tercer nivel orientados a educación, orientados en otra rama del conocimiento. Esto hace un poco dificultoso que se pueda ejercer un liderazgo, que se pueda ejercer planes de mejora, o que se pueda encaminar al centro educativo en un componente de gestión de calidad del proceso educativo como tal. Entonces, también se constató un bajo porcentaje de directivos que entienden la necesidad de realizar un proceso de autoformación, en este caso los componentes de formación continua que tienen. El alto número o el alto porcentaje de directivos que tienen formación continua menos de 40 horas es lo que no hace o lo que no permite que se puedan desarrollar habilidades, en este caso con los pocos espacios que se tienen. Y eso es importante para ir terminando la presentación. Un directivo moderno, sobre todo, debe insertarse en programas de formación permanente, debe actualizarse constantemente y asumir una formación basada en un aprendizaje autónomo. En este caso, proponer espacios individuales, espacios personales para la autoformación del rol que ejerzo, en este caso el liderazgo y la gestión de centros educativos, que incluya el dominio de habilidades comunicacionales, habilidades directivas, el liderazgo como tal, habilidades para la gestión y sobre todo para mejorar el rol de dirección escolar. De mi parte, muchísimas gracias y un honor el poder participar en este Congreso de la Universidad Católica de Chile. Gracias.